Yo, como bien dijo Nicolás, bueno, yo estudié ingeniería en la Universidad de Santiago, luego trabajé unos años en consultoría. Y en ese andar me tocó trabajar en varios proyectos en el norte de Chile específicamente, entre otros lugares, también en Colombia, pero particularmente en el norte de Chile empecé a identificar una situación con la calidad del aire y también las condiciones geográficas bastante particulares que hay en la zona. Por lo tanto, en ese minuto es cuando decidí especializarme más en el tema del modelado de la zona, que es un desafío súper importante desde el punto de vista de la modelación numérica, especialmente por la topografía. Y en ese momento fue cuando me fui a hacer el máster en modelación ambiental en UCL. Posteriormente me quedó gustando mucho el camino de la investigación y entré al doctorado. Y el doctorado se centra principalmente en lo que está el título, quizás es título un poco más específico, pero básicamente ver que la calidad del aire en el norte de Chile, caracterizar los potenciales impactos que podría tener el cambio climático en esa zona y cómo eso podría afectar condiciones de la calidad del aire. Y un mecanismo para hacer eso es concentrarnos en el concepto de ventilación atmosférica, por eso que en este caso en particular vamos a presentar resultados en esa dirección. Para entrar, bueno, quizás algunas de estas primeras láminas van a ser conocidas por varios de ustedes, para otros no, pero es súper importante para contextualizar. Acá tenemos los últimos, claro, 60 años, en este caso 1950, perdón, 150, los últimos 50 años, 60 años hasta el 2100 de las proyecciones de aumento de temperatura respecto al periodo preindustrial y estos son los datos observados. De aquí para adelante tenemos los modelos y estos son dos escenarios de modelación, el famoso RCP 2.6, que es un modelo que es un escenario de modelación que considera que las emisiones van a ser bastante contenidas, vamos a aplicar las medidas de mitigaciones que hay que aplicar y otras cosas, digamos, y el escenario en rojo es el gran escenario de cambio climático, el que más, de las condiciones más desfavorables, y en este caso podríamos ver que la temperatura podría aumentar hasta 4 y en verdad después ser algunos modelos hasta cerca de los 5 o 6 grados. Si es que no se hiciera nada, ese es como el escenario más desfavorable. Por supuesto, eso es lo que todos queremos evitar. Y estos impactos se pueden manifestar en diversas áreas del medio ambiente. Yo particularmente estoy interesado en el desierto en este caso, el océano, las interacciones océano-atmósfera y también en ciertas ciudades. Entonces esto suena un poco alarmante, pero es la realidad, tristemente. Nosotros estamos en este punto acá. Si las temperaturas llegan a 6 grados, hay una serie de efectos en la medida que estas van subiendo. Se empieza a cruzar un umbral en que hay una pérdida importante de la biodiversidad sobre los 2 y fracción grados. Tema de las capas de hielo y por supuesto empieza a haber ya cerca de los 5 y 6 grados y un riesgo para la especie humana. El objetivo, ¿no es cierto?, del COP21 de París fue centrarnos, ojalá que no pasemos ese número ahí, y todos los esfuerzos están apuntando en teoría en esa dirección. Entonces, un poco les quiero presentar el contexto y la motivación, los modelos climáticos que existen y el concepto de downscaling, o sea, cómo podemos bajar a una modelación, a una topografía y una modelación adecuada, que sea representativa en este caso del desierto. Vamos a hablar brevemente del desierto de Atacama, la calidad del aire al norte de Chile, el concepto de ventilación y cómo acá podemos entrar a relacionar todo el cambio climático con las calidades del aire. Después una propuesta de modelación, que es un trabajo futuro que vamos a desarrollar, y en este caso en particular en conjunto con Nicolás, acá en CR2, y, bueno, y las aplicaciones e implicancias normativas que pueden tener estos resultados a futuro. Entonces, solo como antecedente para los que no lo conocen, pero siempre es importante dar contexto, el cambio climático, ¿no es cierto? Este aumento cambia el clima, aumenta la temperatura, los cambios de temperatura vienen de hace millones de años en la Tierra. Y bueno, hace aproximadamente 50 millones de años atrás teníamos una temperatura bastante más alta que las que se han registrado en este periodo. Sin embargo, un patrón interesante que ha empezado a ocurrir es cómo podemos discriminar si los actuales aumentos de temperatura tienen que ver con un concepto de emisiones antropogénicas o tienen que ver con un movimiento natural. Hoy en día está bastante claro y aceptado en la comunidad científica el efecto de la actividad antropogénica como causante de los niveles de calentamiento que tenemos actualmente. Entonces, si entramos más en los últimos, ¿no es cierto?, 1000 años, esta es la curva de emisiones, ¿no es cierto?, de niveles de CO2 por diversos proxies que se han investigado, que se han utilizado, ¿no es cierto?, y CH4. Tenemos la curva, ¿no es cierto?, del nivel del mar y la curva de la respuesta del albedo y de las emisiones en general de lo gases de efecto invernadero. Bueno, acá se ven solo curvas, pero si uno analiza más fino, por supuesto que hay una correlación entre estas curvas, digamos, los últimos 1000 años. Sin embargo, si nos vamos a los últimos, en particular, probablemente
200 años hay un pic, ¿no es cierto? Hay un pic en CH4, un pic en CO2 y un pic en la temperatura. Y eso es lo que los modelos ya en los últimos 150 años han demostrado, y hay una consistencia. Si hay algo en que están de acuerdo todos los modelos globales climáticos, es que la temperatura está aumentando. Esa es la variable en la que todos están de acuerdo. Hay otras variables que son más complicadas, que hay un poco más de discusión, pero en términos de la temperatura están todos de acuerdo. Y en este caso la línea negra son las observaciones, ¿no es cierto? Esta es una imagen bien famosa de la IPCC del R5. Y el tema, en el fondo, es qué está ocurriendo acá. ¿Cómo sabemos que es antropogénico? Bueno, una forma de verlo también es gran parte de las emisiones asociadas a combustibles fósiles, ¿no es cierto? Las emisiones de CO2 están asociadas a las emisiones de combustibles fósiles, que han tenido un aumento extensivo y sumamente importante desde la década, bueno, desde el periodo preindustrial, pero ha sido sumamente exponencial desde 1950 más o menos, post Segunda Guerra Mundial. Y la revolución industrial, por supuesto, ha tenido un crecimiento económico demográfico sustantivo, y las concentraciones de dióxido de carbono, metano y óxido nitroso han aumentado a valores máximos en los últimos 800.000 años. Y la verdad es que este valor me parece que el valor actualizado es del IPCC R5, pero en verdad creo que ya superó el umbral de los últimos 1.000.000 de años. Pero el tema, ¿cómo sabemos que esto es antropogénico? Bueno, y esta imagen puede verse un poco confusa, pero en verdad, si nos centramos, tomemos Sudamérica, la línea negra son las observaciones de temperatura. Ahí está, ¿no es cierto?, desde 1900 más o menos hasta el año 2000, un poquito antes del 2010. La línea azul es la representación de estos modelos, ¿no es cierto?, en común acuerdo en representación de temperatura. Es lo que los modelos han representado solamente tomando el forzamiento natural. Cuando nosotros introducimos las emisiones naturales, podemos ver que hay una consistencia importante en casi todo el planeta de cómo el forzamiento antropogénico explica los niveles que tenemos hoy día, tanto de CO2 como el aumento de la temperatura. Por lo tanto, un poco lo que quiero decir con todo este a modo de introducción, es que el cambio climático es un hecho. El cambio climático es por la actividad humana, y un poco a partir de ese statement tenemos que trabajar, y entiendo que es en lo que estamos. Entonces, ¿por qué la calidad del aire? Globalmente hay más de 6 millones de muertes prematuras asociadas a problemas de contaminantes atmosféricos, ¿no es cierto? Y ha sido identificado, la calidad del aire ha sido identificada como el mayor riesgo ambiental global para la salud de la población por la Organización Mundial de la Salud el año pasado. Los niveles elevados, lo interesante del problema se puede ver ya sea por altas emisiones, que pueden ser naturales, antropogénicas, es decir, actividades humanas, o ambas juntas, digamos, ambas dos, digamos, y las condiciones meteorológicas desfavorables. Y es aquí donde está la clave. En el fondo, la idea es desmenuzar qué es lo que está ocurriendo, en este caso en el norte de Chile, y ver cómo estas variables están pesando. Y los efectos de la calidad del aire no están solamente relacionados a la salud, sino que también hay costo económico significativo y, por supuesto, el deterioro del ecosistema. Por lo tanto, es un problema sistémico súper relevante. Y bueno, la calidad del aire, como decimos, puede ser antropogénica, puede ser natural, y tenemos los contaminantes primarios, tenemos los materiales particulados, tenemos los óxidos de azufre, el CO. Bueno, acá pongo el CO2, que en estricto rigor no es un contaminante para la salud de la población, pero acá empieza todo el link entre cambio climático y calidad del aire, y ahí se empiezan también a cruzar y a contraponer, y eso lo vamos a desarrollar un poquito más adelante, y es súper interesante. Bueno, estos contaminantes primarios, que pueden venir por cualquiera de estas fuentes, llegan por supuesto a contaminantes secundarios. Esto es solamente una muestra del tipo contaminante, pero en mi caso en particular yo me estoy centrando en PM10 y PM2.5, en materia particulada y aerosoles en general, que es lo interesante que tenemos en parte en el desierto por las importantes fuentes naturales de estos contaminantes que tenemos ahí. Entonces también muchas veces se puede escuchar el término aerosol, que como sinónimo de las partículas aéreas, ya sean líquidas o sólidas, digamos. Entonces, hablando del tema del polvo, en el caso del desierto, este es de Longueville, en 2010 hizo un inventario. Han habido unos cuantos intentos de inventario a nivel global de las emisiones de polvo globales. Acá está el desierto de Atacama. Si bien es bastante pequeña, lo importante es que evidentemente se reconoce como una fuente emisora de polvo significativa, aproximadamente el 2,5% del valor global. Pero acá la pregunta es, bueno, ante esta imagen, por supuesto que ocurre esto, que gran parte de los estudios tienen que ver con la zona del Sahara, que es aproximadamente la mitad de las emisiones, y aproximadamente 48% de los estudios han estado asociados a entender el polvo del Sahara y los efectos de la calidad del aire, no solamente en África, sino que también en el resto del mundo. Hay muchos estudios de transportes del Sahara hacia Norteamérica y también a Europa.
Pero en Chile la verdad es que no se ha hecho prácticamente nada en términos de ver a nivel sistémico cómo el desierto está afectando o no afectando en su globalidad la salud de la población y también la interacción con las condiciones muy particulares naturales que tenemos en la zona. Entonces esa es la motivación. Ahora, ¿cuál es el problema? Que no necesariamente calidad del aire es lo mismo que cambio climático, y acá este también es otra figura bien famosa del R5, en este caso Butcher 2013, y las partículas en el aire pueden reaccionar de distintas formas en la atmósfera, en particular con las nubes, ¿no es cierto? Y una característica de gran parte de los aerosoles que producen enfriamiento. El carbón negro, por supuesto, cuando deposita en el hielo, produce calentamiento, y podemos tener también otras transformaciones en el alveo que producen calentamiento. Pero, por ejemplo, el SO2, que es un contaminante, produce enfriamiento en la Tierra por su reacción en la atmósfera. Entonces ahí también se empiezan a ilustrar algunos problemas que están ocurriendo en términos normativos, de cómo una normativa que restringe el uso de SO2 puede producir enfriamiento en una zona, y ahí a nivel global se está empezando a discutir, cómo podemos lidiar con las normativas de calidad del aire, que es nuestra primera prioridad porque es la salud de la población, pero que a la vez empiecen a ser amigables, o cómo las hacemos conversar con lo que el cambio climático y las medidas efectivas de cambio climático requieren. Entonces básicamente esto es cómo reacciona, pero básicamente el polvo en el aire puede dispersar la radiación que viene del sol, por lo tanto saca esta fuente de calor de la Tierra. Acá tenemos efectos indirectos de las nubes, que las nubes pueden absorber y calentar. Esto en general pasa con las nubes más altas. Las nubes bajas normalmente tienden a dispersar de vuelta y también tienden a enfriar, favorecen el enfriamiento, y también hay un efecto de que los aerosoles, ¿no es cierto?, pueden extender la vida útil de las nubes y cambiar los patrones de precipitación. Entonces, cuando ya entramos en el término de cambio climático, la situación se complica, y hay que ver los puntos de encuentro con nuestras medidas también asociadas a la calidad del aire. Y bueno, y en general todo lo anterior se traduce, es el radiate forcing. En el fondo, todos los números negativos significan enfriamiento, todos los números positivos significan calentamiento, y por lo tanto todos estos componentes de los aerosoles, en su mayoría, tienden a un enfriamiento, excepto el black carbon, ¿no es cierto? Pero en general, la componente de aerosol tiende a enfriar el planeta, pero no hay que descuidar los que tienden a calentarlo. Y esto es súper importante a tener en cuenta cuando hablamos de material particular, cuando hablamos de aerosol, y cuando hablamos de cambio climático, cuando hablamos de calidad del aire. Entonces mi foco está asociado, ¿no es cierto?, a la relación de calidad del aire, primero con las condiciones de ventilación de la zona, qué pasa con las fuentes naturales y antropogénicas, cómo el cambio climático puede empezar a alterar todo lo anterior y cómo va a responder todas las interacciones anteriores frente al cambio climático, y cómo estos resultados se pueden desarrollar, por ejemplo, el desarrollo sustentable, por ejemplo, el efecto de los paneles solares o en los paneles solares en el norte de Chile, ¿no es cierto?, todos los proyectos de energía solar, y por supuesto hay implicancias normativas. Entonces, cuando hablamos de modelo, de querer modelar, uno de los principales problemas es el término de la escala temporal y la escala espacial de los distintos procesos naturales. Súper dinámica, o sea, tenemos en el océano del orden de 2000 o 50 años de variaciones, 500 años, los volcanes, ¿no es cierto?, la actividad volcánica pueden ser un año, 10.000 años, la criósfera pueden ser 10.000 años, ¿no es cierto? Entonces, y en la atmósfera pueden ser un año o incluso fenómenos dentro de un día, ¿no es cierto?, movimientos convectivos que producen precipitación. Entonces el modelo, un gran desafío es recoger todo esto. ¿Y qué es lo que hace el modelo global, no es cierto? Toma una grilla de todo el planeta Tierra, y en cada una de esas grillas yo tengo que empezar a resolver una serie de ecuaciones, principalmente ecuaciones de fluido, ¿no es cierto?, que me van a entregar un valor por grilla y me van a decir para una cantidad bastante importante de variables, cómo puedo represar cuál es el valor de cada variable en cada grilla. El problema está en que muchos fenómenos atmosféricos ocurren dentro de la grilla, y ahí es donde viene la parametrización. O sea, y ahí es donde viene la importancia del tamaño de la grilla del modelo, ¿no es cierto? Porque un modelo muy grueso va a tener que parametrizar, el error es mayor que un modelo más fino, pero también ahí tiene que jugar con el tema, por ejemplo, en el norte de Chile, con el tema de la topografía. Entonces esto es un desafío súper importante, y lo muestro porque hay que tenerlo claro al momento de cuando nosotros vemos la salida de los modelos, un poco entender de las posibles incertidumbres que pueden haber. Y entonces básicamente este es el paquete de ecuaciones bases que tienen en cada celda los modelos globales, ¿no es cierto?, y que son, ¿no es cierto?, ecuaciones diferenciales para ecuaciones de pronóstico.
Entonces los modelos empezaron alrededor del 60, solo como modelos atmosféricos, oceánicos, y se han ido haciendo mucho más sofisticados. Hoy día tenemos ecosistemas marinos, todas las capas de hielos, ¿no es cierto? El ciclo del carbono, interacción de la vegetación y también la atmósfera en la capa más altas de la atmósfera y la química atmosférica. Entonces hoy día lo que tenemos son modelos mucho más complejos, que entregan mucho más variables, que responden a muchos más fenómenos, pero por lo tanto tenemos una enorme responsabilidad en cómo nosotros damos el tratamiento a esos datos, digamos, porque cuando hablamos de cambio climático, en gran medida a veces tiene que ver con lo que estos modelos nos están entregando y tenemos que ser súper cuidadosos en el tratamiento de esa información. Y por supuesto que el requerimiento computacional es súper grande y eso también es importante. Acá hay un tridente, ¿no es cierto? Un equilibrio entre la complejidad del modelo, su resolución y la corrida. Entonces cada vez que uno quiere plantear un escenario de modelación o una investigación o tratar de estudiar un fenómeno, esto es súper importante tener en cuenta porque esta parte de acá, los supercomputadores, aparte de ser súper caros, pueden tomar muchísimo tiempo. Entonces, ¿cómo se sintetiza toda esta información? Algunos, yo imagino gran parte de ustedes lo conocen, existe el del IPCC, existe el CIMEP5, ¿no es cierto?, que fue en 2008, que reúne todos los modelos globales que se están haciendo a nivel global, ¿no es cierto?, y genera una base de datos estandarizada con múltiples variables. Sobre 20 grupos de modelación fueron en el CIMEP5, con más de 40 modelos que para efectos académicos están todos libres de disposición y los podemos usar. Pero en estos momentos está en desarrollo el CIMEP6, que va a estar disponible en 2020, que son sobre 70 modelos, está actualmente corriendo, de mayor complejidad y resolución espacial que puede llegar hasta los 10 kilómetros. Y esto es súper interesante porque los modelos regionales que hoy día estamos trabajando pueden llegar a eso. Resulta que vamos a tener modelos globales a esa data, por lo tanto ahí hay una pelea de qué modelo va a sobrevivir. Pero lo interesante y el desafío que viene acá es el manejo de datos. O sea, la cantidad de datos que está detrás de esto es una brutalidad. Y es un tremendo desafío para quienes estamos trabajando en el área en los próximos años. Y sobre todo cuando esto esté disponible, porque es muchísima información. Y los experimentos más encima se van a extender, hoy día son hasta 2100 en CIMEP5, la mayoría de ellos, algunos hasta 2300. Pero en este caso va a ser el estándar. Y por lo tanto el aumento sustancial de data que se viene es tremendo. Entonces aquí pasamos al downscaling, que en el fondo es cómo bajamos la escala de estos modelos globales a los modelos regionales. Una forma de hacerlo de manera estadística, que se ocupan a través de predictores, ¿no es cierto?, fuera de la grilla de modelación, a través de los GCM, y se ven cómo esos predictores actúan en un área más interna, pero es un análisis estadístico. Y el análisis dinámico, que en el fondo es tomar un modelo global, le da las condiciones de borde a un modelo regional y corremos el modelo regional, por eso se llama dinámico, finalmente es otro modelo. Más fino. Entonces ahí nos vamos a centrar. Esto es una herida típica de un modelo dinámico, una baja dinámica regional. Tenemos un modelo global que me entrega las condiciones de borde y cómo yo voy anillando, ¿no es cierto? Y voy haciendo distintos dominios de modelos. ¿Por qué? Porque yo quiero ir eliminando el efecto y la incertidumbre de que me entrega las condiciones de borde. Entonces quizás mi área de interés es esa de ahí, pero yo hago una serie de anillados hasta llegar a mi punto de interés, de manera de ir limpiando de cierta forma la incertidumbre que me traen los modelos más globales y esas parametrizaciones más gruesas, que son las que intento evitar acá. Y así como existe CIMEP5 para los modelos globales, existe el CORDEX, que es para los modelos regionales. Pero acá está la duda, ¿qué va a pasar con CORDEX? Va a ser interesante de ver. Probablemente van a ser modelos más finos aún que 10 kilómetros, pero esas son más o menos las resoluciones que se están empezando a manejar ahora. Entonces el desierto de Atacama, todos lo conocemos. Yo tuve muchos de ustedes han tenido la opción de trabajar ahí, yo tuve la opción de trabajar ahí unos años. Es realmente interesante como medio natural, pero tenemos una cantidad importante de fuentes de distintas índoles, ya sea la actividad minera, actividad portuaria, fundiciones. Y estas líneas que están acá en rojo son todas las instalaciones, según CERNA Geomin, mineras que existen. Instalaciones pueden ser pits, pueden ser fundiciones. Sobre 3.000 instalaciones tenemos en el norte de Chile, desde la región de Coquimbo al norte. Por lo tanto, por supuesto que es, como todos sabemos, una fuente de emisión súper relevante, antropogénica. Pero también tenemos las fuentes naturales, y este es probablemente mi principal foco, ¿no? Son las dos, digamos, la antropogénica y las naturales. Pero mi punto está qué está pasando acá, porque el cambio climático va a atacar acá, y esto es lo que tenemos que entender para saber cómo nos adaptamos y cómo seguimos, entre comillas, mitigando posibles futuras emisiones. Entonces tenemos fuentes de aerosoles marinos y tenemos el polvo, principalmente resuspendido por la actividad eólica.
Entonces, esta es la dinámica del clima. Para este entendimiento debo decir que tuve el honor de leer muchos artículos de este departamento hasta llegar a este entendimiento y tratar de avanzar un poco. Entonces, primero tenemos el efecto del invierno boliviano en el norte de Chile, hasta la cordillera de los Andes, ¿no es cierto? En el verano los vientos alisios se extienden un poco hacia el sur, llega más humedad, se produce convección y hay lluvia. Esa es una de las fuentes más importantes de humedad, ¿no es cierto?, en el desierto, en el extremo norte del desierto de Atacama. El problema es que la cordillera de la costa actúa como un tapón, como una barrera de los vientos húmedos que vienen desde Brasil, desde Argentina, ¿no es cierto? Y acá se forma todo el ambiente seco que conocemos. Pero también acá en el ambiente marino es súper interesante. Primero, acá tenemos a nivel global la High-Leisel, que es, ¿no es cierto?, este movimiento circular global de norte a sur que baja a la altura más o menos de los 30 grados de latitud. Y eso genera un permanente aire seco, ¿no es cierto?, y húmedo, que establece una capa de inversión térmica y el famoso cloud deck que está en la costa del norte de Chile. Eso ahí, cuando interactúa con la cordillera de la costa, tenemos la famosa Camanchaca. Pero también en el océano tenemos un efecto súper interesante, que es de la corriente del Humboldt. La corriente del Humboldt, y acá vamos a tener un pelito, estas flechas así, esta es la cordillera de la costa, ¿no es cierto? Este es el océano, esta es la vista como yendo hacia el norte. El upwelling ocurre en esta zona, ¿por qué? Porque tenemos un viento predominante que viene de sur a norte, y eso genera, ¿no es cierto?, por la espiral de Ekman genera un movimiento que es resultante en esta dirección, digamos, alejándonos de la costa. Eso por un balance de masa hace que este upwelling suba y trae los nutrientes y el agua helada que caracteriza tanto el norte de Chile y que sustenta tanto también la pesca en esa zona. Nosotros, en el entendimiento de la dinámica todo en el marco del entendimiento de entender cómo funciona el norte de Chile, hicimos hace poco este estudio que fue publicado recientemente. Acá analizamos 13 modelos globales de distintas resoluciones, como podemos ver, pero hay un patrón bastante definido. Hay una variable en los modelos del CIMEP5 que es el movimiento vertical del agua. Eso no había sido curiosamente visto. Lo tomamos, son imágenes a 100 metros de profundidad en todos estos modelos, y tratamos de entender cómo se va a comportar en escenario, en el extremo, en el RCP 8.5, cómo se va a comportar ante ese escenario de cambio climático extremo la corriente en Humboldt, porque existe la visión de que si yo tengo mayor velocidad del viento y mayor intensidad, voy a tener más upwelling, más urgencia del Humboldt, porque se entiende que va a tener más este efecto del balance de masa. Pero nuestra duda fue, ¿ocurre realmente eso y va a seguir ocurriendo? Entonces, muy brevemente, estos fueron el resultado principal probablemente de este artículo. Pero estas son la corriente entre 1850 y 2100, es la intensidad del upwelling de manera vertical en 30, 50 metros y después 100, 150 y 300. Entonces lo interesante es cómo ver cómo de manera robusta en todos los modelos. Este es el ensamble de todos los modelos y este es el ensamble de los modelos finos. El patrón es más o menos similar a nivel de patrón de comportamiento cualitativo, pero es más o menos el mismo. ¿Cómo podemos ver? Porque todos los modelos proyectan un aumento de la intensidad del viento en el norte de Chile. Entonces podemos ver el lógico arrastre, ¿no es cierto?, de incremento en la intensidad de las urgencias en las capas superficiales. Y antes el viento, ¿no es cierto?, venía arrastrando de manera consistente gran parte de la columna de agua. Sin embargo, y lo curioso es que ni siquiera es a partir del escenario RCP, estamos hablando dentro del periodo histórico de las simulaciones, aproximadamente el año 2000 y un poco antes en algunos modelos, y se inicia una desconexión. Entonces, si queremos entender si vamos a tener teniendo cómo afectarse la urgencia costera ante un fenómeno de cambio climático, ya no solo tenemos que mirar los vientos, sino que mirar las oceánicas que están jugando un efecto crucial. Y en este caso, en la estratificación por temperatura, incremento de temperatura del océano. Eso está frenando de cierta forma, ¿no es cierto?, las capas inferiores, y antecedentes medidos, ¿no es cierto?, en la zona muestran que hay nutrientes y movimiento de zooplancton hasta los 300 metros. Entonces esto en el fondo nosotros entregamos acá la evidencia física, y la idea es ahora que haya un análisis más abocado a los potenciales impactos biológicos que podría tener este efecto. Entonces, ya pasando a la parte de arriba, a la atmósfera, ustedes saben de que existe en el programa CORDEX, que son todos los modelos regionales, hay una serie de modelos disponibles, pero para Sudamérica no hay mucho.
Uno de ellos es el WRF de la Universidad de Cantabria, que tiene una resolución de 0,4 grados, que es aproximadamente 50, 40 y fracción kilómetros en este dominio, y nos entrega una serie de variables. Y lo otro que tenemos son los reanálisis. Los reanálisis son datos de modelación que están calibrados a una serie de observaciones y nos entregan una suerte de línea base modelada, ¿no es cierto?, para un área específica. Entonces yo miré esta información para ver las condiciones de ventilación y ¿no es cierto?, las variables meteorológicas claves para el fenómeno de la calidad del aire. Particularmente los vientos. Esto viene del ERA Interim Reanálisis. Esto también es un fenómeno bastante estudiado, pero bueno, se hace muy bien. En el caso del verano, el anticiclón del Pacífico está haciendo esto, está un poco arrastrado hacia el sur, entonces acá los vientos llegan con mayor intensidad, más o menos a los 35 30 grados de latitud. Sin embargo, en el invierno se contrae un poco el anticiclón y la intensidad, los vientos de mayor intensidad tienden a ser en la parte extrema del norte del área de Chile, más o menos los 30 grados hacia el norte. Esto también es coherente con lo que observamos en el upwelling que les mostré recién. Pero la otra fuente de información que tomé fue la radiosonda Antofagasta, y esto es un problema porque la radiosonda Antofagasta medió desde el año 1973. Los datos más significativos son los tomados a las 8 de la mañana, hay mucho gap de información a las 12, pero el problema es que los modelos no nos permiten hoy día ver la capa de inversión térmica, porque no hay suficientes niveles verticales para verlo. Entonces al final siempre hay que volver a esta estación y ver qué es lo que está haciendo. Y eso es uno de los objetivos y una de las cosas que queremos también trabajar con Nicolás. Entonces el foco lo pueden poner en esta imagen de acá. Esta es la típica imagen de una capa de inversión térmica. Acá está la altura en hectopascales, aproximadamente los 1000, esto es como 1 kilómetro de altura más o menos, esta altura ahí. Entonces esta es la temperatura, a la medida que yo aumento es más frío, lo esperado. Sin embargo, a partir de este punto, ¿no es cierto?, por el efecto de la celda, de la Hadley cell, y también por el efecto de la corriente de Humboldt que mantiene muy frío y nivel convección, se genera una capa de inversión térmica súper estable. Entonces, aproximadamente a los 1000 metros, la temperatura vuelve a incrementarse, el punto de rocío disminuye, la humedad también disminuye y tenemos este efecto que está acá. Acá tenemos desde los últimos, de 1998 hasta el año 2017, esto es temperatura, y tenemos de nuevo, esto más o menos son como los 1000 metros. Acá es donde está la capa de inversión térmica, podemos ver que acá hay una temperatura más alta persistente, y acá podemos ver los ciclos anuales, ¿no es cierto?, invierno-verano, invierno-verano. Sobre la capa de inversión térmica, el aire es más temperado y es más seco, y bajo es un aire marino, ¿no?, que es frío y es húmedo. Y con el ánimo de entender cuán persistente, y esto ya se empieza a relacionar directamente con el nivel de ventilación que puede tener el desierto, traté de ver realmente cuán persistente es. En los 45 años de medición, solo 1000 registros no mostraron que hubiera una capa de inversión térmica, o sea, no mostraron que justo teníamos esta desviación entre el punto de rocío, la humedad y la temperatura. Pero gran mayoría de esos 1000 registros que no mostraron tuvieron solo ni uno o dos niveles de presión en el punto donde se genera la inversión térmica. O sea, ni siquiera estamos seguros que esos 1000 efectivamente no tienen. Quizás los tenían, pero la sonda no fue capaz de medirlo. Pero como resultado tenemos una capa de inversión térmica que es sumamente persistente en el norte de Chile, y ahí empieza el antecedente: algo tiene que afectar a mi calidad del aire. Y este es un poco el ciclo anual de la capa de inversión térmica. Acá tenemos en el verano, es la altura de la capa de inversión térmica. Es un poco más alta en verano y un poco más baja en invierno, y también está asociado al ciclo de temperatura. Y en este caso se revisó, ¿no es cierto?, la tendencia. Esta es la anomalía, o sea, es la línea de la serie de tiempo de la altura de la capa de inversión térmica, ¿no es cierto?, respecto a la media del periodo completo. Solamente los valores positivos, que sí, que aumentó, que fue bajando. No hay una tendencia clara, y estos valores raros acá es porque en verdad la capa de inversión, la sonda no tuvo suficientes niveles para representarla. Entonces la verdad es que esos son errores de medición. Lamentablemente no puedo mostrar las de materia particulada para 1.5, o sea, las podría mostrar, pero son mucho menores, tanto en extensión temporal como en distribución espacial, y podemos ver más o menos la mitad de las estaciones en diversas áreas, esto desde Coquimbo a Arica, digamos, superan. Particularmente en esta zona, Antofagasta, se han registrado niveles sumamente altos de promedios anuales.
y estos son los promedios anuales de todos los periodos de medición en cada estación, entre más o menos los 3, 4 y 17 años. Pero esta línea que tenemos abajo es la línea de la Organización Mundial de la Salud, o sea, aproximadamente, creo que son 2 estaciones las que han presentado un nivel de materia particulada PM10 anual bajo lo establecido por los 20 microgramos que establece la Organización Mundial de la Salud. Entonces esta fue una primera alerta de decir, ok, vamos a empezar a investigar un poco más qué es lo que está pasando acá y qué explica estos niveles. Por supuesto que no se igualan a los episodios observados acá en Santiago o en algunas zonas del sur, pero son niveles que requieren una cierta atención, sobre todo por la actividad antropogénica que tenemos en la zona y las fuentes naturales que existen. Entonces, este plot es respecto a la normativa anual de PM10 y de 2.5. Podemos ver que hay zonas, en el caso del PM2.5, que están en verde. Esto es un diagrama de semáforo. Verde significa que están bajo la normativa, las amarillas son que están latentes y las rojas es que están sobre la normativa chilena. En PM2.5 la verdad es que esto es un poco engañoso, porque yo creo que no hay suficiente data aún como para llegar a la conclusión de que eso realmente es verde. En el caso del PM10 es distinto. Acá tenemos 15 años de mediciones, 5 o 10 años, acá también tenemos 5 o 10 años de medición y el escenario es bastante más desfavorable. Aparte que tenemos más mediciones, en verdad. Y acá hay un antecedente de un estudio que hizo Salvador en 2016, que el polvo natural en Calama es aproximadamente el 23%. Eso se condice con un monitoreo en el que yo tuve la oportunidad de participar, que duró aproximadamente como 4 años, fue hace un tiempo, años atrás, y ahí medimos sobre 20 microgramos en el desierto natural. Eso estamos acostumbrados a verlo en el desierto natural, pero la pregunta es ¿por qué tenemos 20 microgramos? O sea, la Organización Mundial de la Salud nos dice 20 y tenemos 20 bases en el desierto. ¿Por qué tenemos 20? Y ese tema es súper relevante. ¿Es antropogénico? ¿Es una fuente externa? ¿Son los aerosoles marinos? ¿Es el polvo del desierto? ¿O es la ventilación? Entonces, estas son las series de tiempo, es solo para ejemplificar de distintas estaciones de la calidad del aire. Esto está desestacionalizado, por lo tanto removí acá los episodios para ver tendencias solamente. Entonces, la verdad es que es un poco triste la conclusión porque no hay una tendencia, pero sí hay estaciones que son interesantes. Acá todas ellas son anomalías respecto a la media total del periodo. Por ejemplo, acá tenemos 10 años de medición, esto es cercano a Antofagasta hacia el interior, tenemos una disminución, es interesante, pero esto también está cerca a Antofagasta y tenemos un incremento. Entonces, vuelve la pregunta, ¿son emisiones antropogénicas o son emisiones naturales? Probablemente son ambas. Y acá lo mismo, esto es bien interesante, esto es más cercano a Coquimbo. También tenemos acá unos aumentos de emisiones por sobre 10 años de monitoreo. Entonces Cinca tiene algunas estaciones con datos bastante más robustos, pero otras realmente es un poco más complicado sacar conclusiones porque tienen muy pocas emisiones. Entonces ahora pasemos a la ventilación atmosférica. ¿Qué es la ventilación atmosférica finalmente? Hay dos conceptos súper clave. Un concepto es el famoso boundary layer, que ¿no es cierto? Es la capa límite, que es la capa superficial en la cual la superficie terrestre ejerce un efecto directo sobre la atmósfera. ¿No es cierto? Sobre el boundary layer tenemos un flujo libre. Y tenemos el otro concepto que tenemos es la capa de inversión térmica, del que hablamos, ¿no es cierto? Una situación normal es aire caliente, frío, muy frío, pero en la capa de inversión tenemos aire más caliente, ¿no es cierto?, a una altura. Y ese es el caso persistente que tenemos en el norte de Chile, aproximadamente a los 1000, depende la estación del año, entre los 1100 y los 900 metros. Entonces volvemos a nuestro monito de la capa de inversión y cómo calculamos un coeficiente de ventilación. Caso menos propuso uno en el 95, que es bastante simple, pero bastante interesante y desafiante, que es básicamente total la altura de la capa límite, o en este caso decidimos tomar la altura de la inversión y lo multiplicado, ¿no es cierto?, por la superficie, digamos. Entonces intentamos ver cómo se comportan los niveles de calidad del aire que hemos medido con la altura de la capa límite, perdón, de la inversión térmica con las series de tiempos que tenemos disponibles, digamos. Entonces esto viene de las observaciones de la sonda y esto viene de cada estación de monitoreo, digamos. Entonces acá hay valor. Estos resultados empiezan a ser un poco más interesantes, no son conclusivos, pero son ciertamente más... ¿Perdón? ¿Era la concentración esa del WS? No, perdón, eso es la velocidad del viento superficial.
Y esa es la altura en el fondo, en estricto rigor, esta es la altura de la capa mezcla, finalmente donde se mezclan los contaminantes. El problema es cómo definimos eso, y ese es el gran problema, y qué datos tenemos para definirlo. Entonces mi apuesta inicial fue, ok, ya que tengo una capa, una inversión térmica bastante estable, voy a tomar ese dato y ver qué pasa, digamos. Y acá vemos, bueno, estos son 6 estaciones que simplemente ejemplifiqué acá. Esta estación, acá tenemos, fueron casi 4 o 5 años de monitoreo. Claro, tenemos un valor R que es alto, y estos datos están desestacionalizados. O sea, es solamente la tendencia, ¿no es cierto?, de los datos sin considerar episodios específicos. Y vemos cómo hay una correlación. El problema está en que en este punto, si bien los datos acá sugieren de que hay una cierta correspondencia en los niveles de la ventilación atmosférica en rojo y el material particulado, los niveles en azul, el tema está en si esto es casuística o efectivamente hay una relación. Y acá donde tenemos la mayor limitación actual es que nuestras series de tiempo de calidad del aire dadas por Cinca son bastante cortas. No tenemos suficiente información aún. Y ahí es donde nace la necesidad también de modelar para refinar este análisis. Dada esa situación, me entró la duda, digamos. ¿Qué pasa si ocupo entonces el boundary layer, o sea, la capa límite dada por el modelo? En los modelos me entregan también como variable de salida la altura de la capa límite, esta capa, ¿no es cierto?, de fricción. Y comparé la altura de la capa límite versus la altura de la inversión térmica, las dos juntas, digamos. Hay una respuesta, ¿no es cierto? Una viene del modelo, que en este caso es la roja, que es la capa límite del modelo, del EDA interim, que es el dato de reanálisis, en este caso una base de datos de reanálisis de la Oficina Meteorológica de Reino Unido. Entonces, la roja son nuestros datos de reanálisis para la capa límite, y la azul son para la inversión térmica. Y hay una cierta correlación. Recordemos que la TILH es observada. Hay una cierta correlación, pero lo interesante es que al ver esta correlación estacionalmente, podemos ver de que en este caso, tanto en primavera como en invierno, tenemos una correlación mucho más persistente entre la capa límite dada por el modelo del reanálisis y la capa de inversión térmica. Entonces en verdad esto es un resultado preliminar, pero lo que viene ahora es entender si empiezan a haber conexiones entre el material particulado, ya sea, depende de la estación del año, y probablemente según una distribución espacial, si van a estar relacionados a una altura de la capa límite o están gobernados en cierta medida por la inversión térmica. Como con el modelo no podía avanzar mucho más hasta ese punto, tomé solamente los datos de reanálisis, esta línea de base modelada, y ocupé otro indicador, que son los índices de estancamiento, el ESI, ¿no es cierto?, que están dados por los umbrales de One en Angel 99. Esto se calcula para cada día y se dice que un día está estancado cuando tengo 4 días consecutivos. Cuando se cumple esto, cuando tengo una velocidad del viento menor a 3,2 metros por segundo en la superficie, cuando tengo a 500 hectopascales, velocidades menores a 13 metros por segundo, ¿no es cierto? Esto es por observación empírica. Lo interesante de este parámetro es que me entrega una conexión a una escala sinóptica. Y tengo precipitaciones diarias menor a un milímetro, que es la condición prácticamente permanente en el norte de Chile. Entonces, con el reanálisis, en el caso de la izquierda, acá podemos ver la cantidad de días que tienen estancamiento al año en el norte de Chile. Aproximadamente, claro, los 24 grados de latitud hacia el norte, tenemos áreas que superan los 250 días de estancamiento al año. Y esta es la desviación estándar. Este es el promedio de 30 años del data del reanálisis, que es del 81 al 2011. La desviación estándar es más o menos un 10%, o sea, una variabilidad en ese periodo observada aproximadamente del 10%. Si bien los datos de estancamiento son episódicos, son diarios, es tal el estancamiento que existe en gran parte del norte que al contrastarlo con una línea de base de calidad del aire, se empiezan a observar también una correlación. En este caso, bueno, no es tan grande, pero hay una respuesta cualitativa. Hay ciertos episodios que coinciden, por supuesto, un nivel de estancamiento mayor con los niveles de
de calidad del aire. Y yo creo que esto es súper relevante de ahondar más, que en verdad es la etapa que viene ahora, porque esto impacta directamente potenciales en futuros planes que podamos tener de adaptación y mitigación frente a un fenómeno de cambio climático. ¿Qué pasa si mis condiciones atmosféricas cambian a tal punto de que las emisiones que yo quiero controlar, esas medidas no van a ser suficientes, que se pueden que controlar más de lo que estoy pensando, porque el escenario me va a cambiar? Y esto impacta en muchas cosas. Por ejemplo, el sistema de evaluación de impacto ambiental chileno modela futuro para 15 años más adelante, modela calidad del aire con una metodología de 2 años atrás. Esa metodología está cambiando y va a cambiar. Entonces acá hay mucho que hacer para efectos de la confiabilidad de las predicciones en calidad del aire. Entonces, ¿qué pasa a futuro? Esto ya es tomando los datos del modelo de Cordex, el WRF de Cantabria. Lamentablemente es un solo modelo, lo cual puede ser súper cuestionable y lo sé, pero Cordex no tiene mucha variedad de modelos para Sudamérica, y esto es lo que vamos a tratar también de mejorar, mirar más modelos para ver qué es lo que están representando. Pero si tomamos la diferencia promediada entre un escenario de cambio climático medio de los 30 años de finales del siglo XXI versus los pasados 30 años del siglo pasado, se prevé un aumento en los días de estancamiento de aproximadamente 20 y hasta 30 días en algunas zonas. Esta es la desviación estándar que habíamos visto en la variabilidad del reanálisis. Entonces esta variación está más o menos dentro, este aumento está dentro de la variación, más o menos de lo que se ha observado actualmente, pero sigue siendo un motivo de motivación para ver qué podemos seguir haciendo, porque puede ser de que efectivamente vayamos a tener un aumento bastante considerable de los días de estancamiento. Y si eso está conectado a condiciones del aire, esto es un factor sumamente relevante a considerar. Entonces, ¿cuál es la propuesta y un poco lo que viene en esta materia? Actualmente, bueno, acá CR2 hizo un downscaling similar a la base de datos Cordex a 10 kilómetros. La idea es refinar este análisis a una escala más fina, digamos, y ver también cómo el fenómeno responde y cómo el modelo responde a diferentes escalas. O sea, hacer el mismo ejercicio pero una escala más fina. Y lo otro es hacer un modelo, ¿no es cierto?, un modelo acoplado de WRF y el modelo de transporte químico CHIMER, que es probablemente lo que va a trabajar y vamos a estar viendo durante el próximo año. El CHIMER es un modelo que puede llegar a resolución espacial desde 1 kilómetro hasta 1 grado, bastante versátil, permite modelar el transporte de contaminantes y puede ser aplicado en cualquier lugar del mundo. Esto es en su última versión, desde escala urbana hasta hemisférica, ¿no es cierto? Y el CHIMER procesa la emisión de acuerdo a su origen, ¿no es cierto?, incluyendo las partículas minerales, y tiene un módulo de aerosoles que es el que tenemos que trabajar más en detalle, que incluye simulaciones de polvo mineral y aerosoles marinos. Y esto es una grilla tipo de CHIMER y la idea es la misma, ¿no es cierto? Tenemos grillas anilladas y vamos a tener un foco que podemos, eventualmente yo creo que vamos a llegar a unos 10 kilómetros probablemente en CHIMER para el norte de Chile. Y los escenarios de modelación son 4, un escenario histórico, un escenario presente para validación, un futuro cercano que está bastante relacionado para efectos de evaluar posibles normativas tempranas, y un futuro lejano. Esto por supuesto se va a revisar en función de los tiempos de modelación involucrados. Y con el futuro cercano pasamos al concepto normativo, y este es el concepto de la Climate Penalty, que está siendo bastante discutido en California y en algunos sectores en Europa actualmente. Entonces tenemos emisiones, tenemos que aplicar un plan de medidas de mitigación, y esto para llegar a un cumplimiento normativo. Pero cuando tenemos emisiones más un impacto de cambio climático, vamos a necesitar las mismas medidas de mitigación, pero hay un delta, un esfuerzo adicional para llegar a ese mismo cumplimiento normativo. Ese es el Climate Penalty. Si nosotros somos capaces de calcular en cierta forma eso, lo podemos introducir en futuros planes de mitigación y de adaptación. Entonces los desafíos que tenemos para la calidad del aire son, uno es si es que existe el cálculo de la Climate Penalty. Tenemos proyecciones a escala de espacios temporales reducidas, y esto es un tremendo problema y un desafío en la geografía chilena, ¿no es cierto? La incidencia de eventos extremos y por ejemplo, los días de estancamiento, y hay un conflicto entre las normas de calidad del aire y planes de mitigación. Esto no es una discusión actual en Chile, pero probablemente lo va a ser dentro de la próxima década.
Y lo otro es promover la conciencia respecto a la interacción entre cambio climático y el marco normativo. Y esto es súper importante porque no necesariamente cuando hablamos de cambio climático y el aire estamos hablando de lo mismo y de las mismas consecuencias. Y el otro factor interesante y que en Chile está en duda, esto es un estudio que participó un colega en el Imperial College en Londres, y se está estudiando cuáles son los transportes de fuentes externas de contaminación. Por ejemplo, esto es un efecto. Fuentes en Europa, ¿no es cierto?, generan distintos efectos en distintas áreas del mundo. Por ejemplo, las emisiones de MP2.5 en Europa igual generan efectos hasta en el Ártico y en algunas zonas de África. Viaja más de lo que creíamos. La precipitación, régimen de cambio de precipitación en Europa también genera efecto en el resto en otras áreas, digamos. Entonces la pregunta es qué pasa si tengo emisiones en Brasil, qué está ocurriendo en Chile, si tengo emisiones en Norteamérica. Se ha hecho un poco de transporte análisis del Sahara, que tiende a ir más hacia el norte, tiende a ir más hacia tanto Europa como Norteamérica, pero la verdad es que también está un poco en duda qué es lo que ocurre en Chile. ¿Tenemos alguna fuente externa de contaminación? Podríamos pensar que no por la cordillera de los Andes, pero la verdad es que los estudios no se han hecho detalladamente a la fecha. Y ya para ir finalizando, tenemos un efecto radiativo y una depositación de material particulado, y una importante aplicación puede ser en la actividad eólica. Entonces, si nosotros somos capaces de simular esta relación entre la ventilación atmosférica, somos capaces de simular los niveles de concentración de material particulado que podemos tener bajo esas condiciones, entendemos esa interacción, también podemos entender ese resultado sobre potenciales efectos en la actividad energética. Porque ahí viene el mismo principio. La actividad energética está acostumbrada o puede estar conociendo emisiones actuales, pero no sabe, por supuesto, las emisiones futuras, ni tampoco sabe cómo el ambiente puede cambiar para que potenciales emisiones futuras sean más desfavorables de lo que pensamos. Entonces las conclusiones es que se han registrado altos niveles de concentración de PM10 2,5 a lo largo del norte de Chile. La red Cinca es relativamente buena representatividad espacial, pero existen algunos problemas con la extensión temporal de serie de tiempo, como para avanzar un poco más allá en este tipo de estudios. En ciertas estaciones se observa una respuesta a los niveles medianos, a los niveles de ventilación atmosférica, pero eso es muy prematuro. A pesar de que teóricamente los días de estancamiento tienden a episodios puntuales, las condiciones persistentes de estancamiento del norte de Chile contribuyen en cierta forma a modular la serie de tiempo, y algunas áreas del norte del desierto registran sobre 250 días de estancamiento. Este modelo en específico sugiere un aumento de los días de estancamiento, pero yo creo que tiene que ser revisado con otros modelos. La compleja topografía de Chile contribuye a una importante incertidumbre en las simulaciones, y eso es una realidad y un problema para todos quienes trabajamos en el país en este tema. Y bueno, se propone este enfoque dinámico con la idea de avanzar tanto en resolución como en representatividad temporal del análisis. Y los efectos del cambio climático, por supuesto, pueden requerir esfuerzos adicionales en los futuros planes de mitigación.